Hola, hola. La idea de hoy es aprender a utilizar matrices, cómo crearlas y cómo acceder a los diferentes elementos de nuestras matrices. Vamos a terminar nuestro pequeño video con algunas operaciones matemáticas que se puedan hacer entre matrices y vectores, pero también, digamos, en la organización o transformaciones de las matrices. Vamos a ello. Bueno, de la misma forma en la que habíamos explicado que podemos crear listas en MATLAB, por ejemplo, A igual a 1, 2, 3, creando esta lista o este vector de 1, 2, 3 como elementos dentro de una lista, dentro de un vector, de la misma forma podemos crear las matrices y podemos llamar a esto una matriz, por ejemplo, A mayúscula, en donde simplemente voy a introducir inicialmente las filas y después voy a introducir los elementos de nuevas filas utilizando el punto y coma. ¿Cómo se hace esto? Básicamente voy a colocar 1, 2, 3, la línea inicial que teníamos, voy a colocar un punto y coma y voy a colocar de nuevo una serie de valores que ahora van a estar en nuestra fila número 2. Los separo con punto y coma nuevamente y ahora puedo arrancar con otros elementos. Cuando yo le doy Enter, claramente tenemos una matriz 3×3 donde los primeros números que metí van a conformar las diferentes columnas de la fila número 1, separados por este punto y coma que me van a permitir definir los valores de la fila número 2, separados por este punto coma de nuevo, que me van a permitir asignar los nuevos valores para nuestra última fila. Ahora, antes de progresar, digamos, en el análisis de estas matrices, quiero que vean qué pasa si yo, por ejemplo, trato de formar ciertos elementos dentro de una fila sin completar los números de elementos que yo pueda tener en la fila anterior o en la fila posterior. Ejemplo, yo voy a colocar 3 elementos en nuestra primera fila, voy a colocar 4 elementos en nuestra fila número 2 y voy a colocar 3 elementos nuevamente en nuestra última fila. En este caso lo que va a pasar es que me va a causar un error, básicamente porque la primera fila está diciéndole a la matriz que tiene 3 columnas y cuando yo intento ingresar un cuarto valor en la fila número 2, la dimensión de esa matriz se ve afectada. De alguna forma él no entiende cómo podemos meter 4 valores en una matriz que inicialmente estuvo definida por 3 columnas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear estas matrices porque a veces podemos llegar a tener algunos errores tan minúsculos como estos simplemente porque no respetamos la dimensión de las matrices. Bueno, ¿qué operaciones podríamos hacer nosotros con las matrices? Pues básicamente todas las que conocemos de nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que la voy a plantear como 1, 2, 3 en nuestra segunda fila 4, 5, 6 y en nuestra última fila 7, 8 y 9, yo puedo utilizar, por ejemplo, que nuestra variable C ahora va a ser igual a 2 veces nuestra matriz A. En este caso, simplemente voy a multiplicar cada elemento de nuestra matriz por el número 2. Entonces, 1, 2, 3 se va a convertir ahora en 2, 4, 6, 4, 5, 6, en 8, 10, 12 y 7, 8, 9 en 14, 16 y 18. Pero yo también puedo restar de alguna forma las matrices. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, que mi variable D sea A menos C y en este caso me va a generar valores negativos básicamente porque cada elemento de la matriz C se va a restar con su respectivo elemento en la matriz A y pues obviamente estos son más grandes generando números negativos. Entonces 1 menos 2 me da menos 1, 2 menos 4 me da menos 2 y así sucesivamente. Otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, la multiplicación de matrices con vectores. Entonces, si yo, por ejemplo, y aquí voy a hacer, digamos, un análisis de la forma o, digamos, el orden de los vectores. Si yo, por ejemplo, hablo de un vector f que esté compuesto, por ejemplo, por los valores 1, 2 y 3, y yo quiero multiplicar la matriz A por ese vector f, básicamente me va a dar un error, pero es simplemente porque la matriz A va a entender que este vector no está en el orden adecuado. Algebraicamente, digamos, si yo quiero multiplicar una matriz por nuestro vector f, realmente ese vector f tiene que estar con 3 filas y una columna para que sea multiplicable por esta matriz 3×3. En ese caso, yo lo que puedo hacer es básicamente generar este mismo
digamos, multiplicación de la matriz A por F, pero utilizando esta comillita básicamente para transponer el vector. En este caso, yo sí puedo obtener realmente algo que matemáticamente tiene sentido a la hora de multiplicar nuestra matriz A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por nuestro vector 1, 2, 3, pero un vector que está realmente transpuesto. Entonces veamos qué es realmente este transpuesto de nuestro vector f. Si yo simplemente le digo que despliegue nuestro vector, es exactamente el mismo, 1, 2, 3, pero en este caso organizado en una sola columna y 3 filas. Entonces, con este vector yo también puedo de alguna forma hacer sumas, hacer multiplicaciones, incluso podría multiplicar matrices sin ningún tipo de inconveniente. Mucho cuidado con las dimensiones de los vectores, que recuerden que los vectores 3 por 1 y 1 por 3 están organizados de forma diferente, pero que siempre puedo utilizar, digamos, esta comilla como transpuesta de matrices y vectores. Para la matriz A, por ejemplo, también la puedo, digamos, de alguna forma transponer. En este caso ya no me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino me va a quedar 1, 4, 7. Miren que cada columna tiene ahora lo que anteriormente teníamos como filas. Listo. Mucho cuidado con esto, porque muchos de los errores cuando utilizamos matrices y vectores usualmente es un error de este tipo, donde básicamente hay que transponer alguno de los dos para obtener un resultado adecuado. Bueno, y finalmente, una de las cosas más importantes que queremos hacer es acceder a los elementos que están guardados en una matriz. Cuando veíamos listas, por ejemplo, que veíamos que si tenemos, por ejemplo, la lista F, que se llama, pongámosle en este caso 1, 2, 3, sigamos con nuestro mismo ejemplo, yo podía acceder a cada uno de estos elementos básicamente utilizando el nombre de la variable y entre paréntesis la posición a la cual yo quiero acceder. En este caso, si yo quiero acceder a la posición número 1, pues me va a botar el número 1. Si quiero acceder a la posición número 2, me va a botar al número 2. Y si quisiera acceder al número 3, pues básicamente voy a obtener nuestro valor de la posición número 3, que en este caso coincide con el 3. Lo mismo pasa para las matrices. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, que tenga 1, 2, 3 como la primera fila, 4, 5, 6 como la segunda fila y 7, 8, 9 como la tercera fila, yo puedo acceder a cada uno de estos elementos básicamente utilizando la posición de cada uno de estos elementos. Y aquí hay que tener cuidado, porque para los vectores es muy fácil. Para los vectores la posición 1, 2, 3 es fácilmente distinguible o fácilmente identificable, pero para las matrices hay que tener cuidado con lo siguiente. Si yo, por ejemplo, accedo a la posición número 1 de nuestra matriz, pues en este caso coincide con el número 1 porque es lo que inicialmente pues está en la posición número 1, 1, fila 1, columna 1. Pero aquí viene el truco. Si yo accedo, por ejemplo, a la posición número 2 de nuestra matriz, realmente la posición número 2 me va a mostrar el número 4. Y esto es porque las posiciones en una matriz van primero por la columna número 1, luego por la columna número 2, luego por la columna número 3 y así sucesivamente. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, accedo a la posición número 3, realmente lo que voy a obtener es este valor de 7. Veamos a ver si es correcto. Número 7. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a este número 9, entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la posición número 9. Entonces tenemos aquí a posición número 9, número 9. Otra forma de acceder y que a veces es un poco más intuitiva para no confundirnos de pronto si la numeración va a lo largo de las filas primero y luego de las columnas o si va a lo largo de las columnas y luego de las filas, pues para, digamos, de alguna forma tener algo que siempre es correcto es acceder a las posiciones utilizando el índice de la fila y el índice de la columna. Entonces, si yo, por ejemplo, hago que voy a acceder al número fila número 1, posición número 2, en otras palabras, fila 1, columna 2, básicamente voy a obtener este número 2 que yo veo por acá. Entonces, si yo le doy Enter, tengo el A igual a 2. Básicamente con este subíndice de primero la fila y luego la columna separados por esta coma, yo puedo acceder también
a cualquier elemento que tenga sobre mi matriz. Ejemplo, si yo quiero obtener este número 5 que está en la mitad de mi matriz, pues básicamente sería la fila número 2, la posición número 2. Entonces, para obtener ese 5, yo diría fila número 2, columna número 2, y ahí obtendría mi número 5. De esas dos formas podemos acceder a los elementos de nuestras matrices para hacer cualquier operación que queramos con esos valores. Bueno, entonces a manera de ejercicio simplemente vamos a crear un par de vectores. En este caso ya voy a cambiar el 1, 2, 3 para no ser tan repetitivo. Busquemos 67, 34 y 21. Y voy a formar mi matriz A que sea igual a 12, 23, 34, 45, 32, 12, 11 y 10. Voy a dejar mi matriz así. Y lo que yo simplemente quiero hacer, por ejemplo, en algún caso particular, en alguna aplicación, sería acceder a este número 34 y multiplicarlo por este número 12. Para eso, entonces, básicamente yo puedo construir una variable c que me diga, acceda por favor de la variable f a la posición número 2 para rescatar ese 34 y multiplíquelo por, en la matriz A, ese valor que está en nuestra segunda fila y la posición número 2, columna número 2. Entonces podría poner acá 2,2. Lo que básicamente estamos haciendo aquí es utilizar básicamente la obtención de valor en una posición específica de un vector y de una matriz y multiplicar esos dos valores para obtener una variable c. Si yo le doy enter me da 408, que básicamente es lo mismo que si multiplicara 34 por 12. Tenemos el mismo resultado. De esta forma podemos hacer muchos cálculos y digamos que podría ser muy utilizable vectores y matrices a la hora, digamos, de tener datos muy grandes, una serie, digamos, de datos que es más fácil almacenar en una matriz o en un vector y poder tener acceso a los diferentes valores y no construir variables para cada uno de estos números. Espero que les haya gustado aprender un poquito sobre matrices en MATLAB y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.